I want to thank you for choosing us. Según la encuesta, solo el 42% de los consultados dijo apoyar la manera como el presidente está manejando el tema inmigratorio. Analistas consultados por La Voz de América coinciden en que el presidente está en una posición difícil. Los conservadores están enojados porque está adoptando una nueva política más permisiva vinculada a los inmigrantes. Pero de la izquierda están enojados porque siguen deportando. En términos generales, el nivel de aprobación del mandatario estadounidense se mantiene en un 61%, revela la encuesta de la prensa asociada y el Centro de Investigaciones de Asuntos Públicos NORC por su trabajo con la pandemia y la crisis económica. Ese apoyo cayó a un 24% cuando se preguntó a los encuestados sobre el trato a los menores no acompañados que cruzan la frontera sur. La ciudadanía venía acostumbrado a 4 años de un discurso que demonizaba a los inmigrantes. Y lo que tenemos es una administración que cambia la política y cambia el discurso, pero no hay un claro esfuerzo en cambiar la narrativa. Reconocen, sin embargo, que los desafíos que el gobierno estadounidense tiene ante sí son grandes y diversos y que el tema inmigratorio por sí solo no define el desempeño general del gobernante. Al final del día, ese no es un tema de prioridad para la gran mayoría de los votantes en los Estados Unidos. Ellos no van a decidir su voto en 2022 o 2024 por el tema de inmigración. Lo van a hacer por la economía. Arnaldo Rojas. Y para hablarnos al respecto, damos la bienvenida a nuestro abogado de inmigración, Ricardo Esquerre. Bienvenido, Ricardo, un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Jackie, y es un placer, como siempre, estar aquí para contestar las preguntas del público respecto a inmigración y sobre esta gran controversia que está ocurriendo en la frontera. Claro que sí, Ricardo. Como oíamos en el paquete que se acaba de pasar, la aprobación del presidente Biden está muy baja, a niveles muy bajos por el manejo de él en la frontera o por el manejo de la situación en la frontera. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo lo lees? Pues Jackie, como yo te he dicho anteriormente, ya esto es una película que yo he visto desde el 2001 correr en varias ocasiones. Cada vez que los demócratas ganan y anuncian una reforma, se inunda la frontera y entonces se cierran las puertas y eso evita que la opinión pública esté a favor de una reforma de inmigración. Desgraciadamente está ocurriendo de nuevo. Biden ha tenido que incrementar las deportaciones porque no le queda otra alternativa. No tienen sitio donde poner a estos menores que están llegando a través de la frontera. Los están trayendo coyotes no acompañados, solos, los sueltan en la frontera o los entregan a inmigración y después si no tienen dónde ponerlos y los padres están acá, aunque estén ilegales, se los están entregando a los padres acá, aunque los padres estén ilegales, en vez de detener a los padres también y deportarlos, especialmente cuando esos padres que los van a solicitar ya tienen órdenes previas de deportación, porque el problema es que no tienen cupo, no tienen camas, no tienen espacio, no saben qué hacer. Claro, la frontera está desbordada y reportes indican que en el mes de marzo el cruce de menores no acompañados en la frontera alcanzó un récord histórico. ¿Qué medidas se puede tomar ante esto? Ya no hay donde ponerlos, ya no hay estadios, ya no hay lugares donde poner a estos niños y las personas siguen cruzando. Ese es el problema, que parece que viene otra onda para acá. Y el presidente Biden, aunque está reacio a hacerlo, yo creo que eventualmente él va a tener que militarizar la frontera. Va a ser la única manera de poder ponerle un freno a esto de alguna manera y va a tener que cabildear con México activamente para cerrar la frontera de México con el Triángulo Norte de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, cerrar la frontera que tiene México con Centroamérica para evitar que continúe el cruce de estos menores no acompañados. O sea, retomar la medida que había puesto el presidente Trump de que había llegado a un acuerdo con México, Honduras, Nicaragua, de prohibir el cruce por sus fronteras para evitar esta avalancha que tenemos hoy en día. ¿Él va a tener que retomar las medidas de Trump?
Honestamente, yo creo que él nunca pudo abandonar las políticas de Trump. Yo lo que creo es que las políticas de Trump han continuado siendo implementadas, aunque han anunciado que intentan eliminarlas o que ya no tengan efecto de aquí a algún tiempo. Mi opinión es que todavía Biden no ha tenido alternativa en cuanto se trata de seguridad en la frontera, de seguir la política de Trump de cerrar la frontera. Todavía estamos en la pandemia. La administración de Biden está utilizando activamente el título 42 del Código Federal sobre Salud Pública para evitar que estos inmigrantes entren. O sea que esto es una continuación de las políticas de Trump. Yo no veo ningún cambio. La frontera continúa cerrada, continuará cerrada, pero la victoria de Biden ha dado la impresión de que la frontera está abierta y por eso se ha inundado. Claro, pero con Trump no se veía esto que está pasando hoy en día, con Trump no se vio, porque le temían a Trump y a las políticas de él, de deportación. Claro, recuérdate que Trump ganó su campaña en el 2016, en su discurso inicial, lanzando su campaña. Él dijo que los mexicanos venían acá a traquetear drogas, a traer prostitutas, a cometer crímenes, y esa fue su plataforma política en el 2016 cuando él ganó. O sea que esto no es nuevo. Vuelvo y te repito, lo que estamos pasando no es nuevo. La historia se vuelve a repetir, desgraciadamente, y yo creo que nos vamos a quedar sin que se apruebe una reforma, porque ahora, con esto que está ocurriendo en la frontera, la opinión pública se va a tornar en contra de una reforma y a favor más de cerrar la frontera y incrementar aún más las deportaciones. Claro que sí. Vamos a una pausa comercial, Ricardo, y seguimos conversando más sobre esto cuando regresemos. Ya volvemos.